Acaba de ser confirmado. Una noticia triste sobre Meryem Uzerli, la actriz que conquistó millones de corazones como Hürrem Sultan, está causando revuelo en las redes sociales en este momento. ¿Qué sucedió con la estrella de la serie El Sultán? Quédate hasta el final de este video porque revelaremos todos los detalles de esta información que fue divulgada hace pocos minutos. Si eres fan de Meryem Uzerli, no querrás perderte ni un segundo de este video. Y antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre tus artistas favoritos. Meryem Uzerli nació el 12 de agosto de 1983 en Kassel, una ciudad alemana conocida por su ambiente artístico y su diversidad cultural. Hija de Hüseyin, un profesor turco de pedagogía social, y de Ursula, una directora alemana de un departamento universitario, creció en un hogar donde convivían dos lenguas, dos religiones y dos formas distintas de ver la vida. Desde pequeña escuchaba canciones turcas en casa mientras aprendía alemán en la escuela, creando una identidad abierta y curiosa. Aquella mezcla la hizo sentirse parte de dos mundos, y esa dualidad marcaría toda su trayectoria. Era la menor de 4 hermanos. Tenía 2 medio hermanos mayores, Danny y Christopher, del primer matrimonio de su madre, y una hermana, Canan, que más tarde se convertiría en música de jazz. La familia de Meryem valoraba la educación y el arte, y en casa siempre se hablaba sobre libros, cine y música. Su infancia transcurrió entre risas, juegos y momentos de observación silenciosa que más tarde alimentarían su talento interpretativo. Estudió en la Freie Waldorf School de Kassel, un centro educativo donde se fomentaba la creatividad y la expresión artística. Allí descubrió el teatro y participó en sus primeras obras escolares. En el escenario se sentía libre, capaz de explorar emociones y personajes. Aunque en su adolescencia también soñaba con ser médica o policía, el arte comenzó a ganar terreno en su corazón. A los 17 años decidió seguir ese llamado y se presentó a las pruebas del Schauspiel Studio Frese en Hamburgo, una de las escuelas más reconocidas de interpretación en Alemania. Entre más de 300 aspirantes, fue seleccionada como la estudiante más joven de su promoción. Mudarse sola a Hamburgo fue un desafío enorme. Vivía en un pequeño apartamento y pasaba muchas horas ensayando, observando a los actores en los teatros locales y aprendiendo de cada error. Sus primeros años profesionales fueron difíciles. Participó en pequeños papeles para televisión y cine, como en las series No Truffa Fenkante y En Fall für Zwei en 2010, y en la película Journey of No Return, que le valió un premio especial en el Festival de Cine de Antalya. A pesar del reconocimiento, seguía enfrentando largas temporadas sin trabajo y muchas audiciones fallidas. En 2008 comenzó a combinar el teatro en Berlín con la filmación de cortometrajes como Ménage à Trois y Sterne über de Meis. Eran tiempos de esfuerzo constante y de búsqueda de equilibrio entre su herencia turca y su educación alemana. Meryem se sentía dividida entre dos culturas, pero esa mezcla se convirtió en su sello personal. Su perseverancia la llevó a una audición que cambiaría su destino por completo. En 2010, después de años de preparación silenciosa, su nombre fue incluido entre las candidatas para un papel que transformaría su vida y la convertiría en un fenómeno internacional. La vida de Meryem Uzerli cambió radicalmente cuando fue elegida para interpretar a Hürrem Sultan en la serie histórica Mutesem YZYL, conocida internacionalmente como El Siglo Magnífico. La selección fue resultado de una búsqueda exhaustiva de 8 meses dirigida por la guionista Meral Okey y el productor Timur Savc. Meryem no era aún una figura conocida, pero su energía, autenticidad y carisma conquistaron de inmediato al equipo. El papel de Hürrem Sultan representó un desafío gigantesco. Debía interpretar a una mujer de origen ucraniano que pasa de ser esclava a convertirse en una de las figuras más poderosas del Imperio Otomano. Para lograrlo, Meryem aprendió turco otomano, árabe y algunas expresiones en persa, lo que demostró su compromiso con el personaje. Su actuación transmitía fuerza, pasión y vulnerabilidad, y pronto el público quedó fascinado por su presencia en pantalla. Entre 2011 y 2013, la serie alcanzó cifras impresionantes. Más de 400 millones de personas en más de 60 países seguían semanalmente las intrigas del Palacio de Suleimán. Meryem pasó de ser una actriz poco conocida a convertirse en un símbolo cultural.
En 2012 recibió el premio Golden Butterfly a Mejor Actriz y fue nombrada Mujer del Año por la revista GQ Turquía. Su imagen trascendió la televisión. Las marcas comenzaron a buscarla para representar sus campañas, y se convirtió en el rostro de Blue Diamond y Faberlic. Su estilo elegante y su autenticidad la consolidaron como referente de moda y modelo internacional. Alternaba su tiempo entre Estambul y Berlín, cultivando una carrera que unía Oriente y Occidente. El impacto de su personaje fue más allá del entretenimiento. Hürrem Sultan generó debates sobre el poder femenino, la ambición y la independencia. Muchas mujeres la consideraron un ejemplo de determinación, mientras los medios destacaban su capacidad de romper estereotipos. Tras su salida temporal de la serie por motivos de salud, Meryem se tomó un tiempo para recuperarse, pero su conexión con el público siguió intacta. En 2016 regresó a la pantalla con Jesenin Kraliçesi, junto al actor Murat Yıldırım. Las escenas filmadas en Cannes y Rize mostraron una versión más madura y segura de sí misma. Su carrera ya había alcanzado una dimensión internacional. Sin embargo, detrás del éxito, Meryem comenzaba a sentir el peso de la fama y la presión mediática. La historia de su ascenso no era solo la de una actriz talentosa, sino la de una mujer que luchaba por mantener su equilibrio entre el arte, la fama y la vida personal. Ese equilibrio sería puesto a prueba en los años siguientes. En 2013, tras 3 temporadas de trabajo intenso y jornadas que superaban las 18 horas diarias, Meryem Uzerli llegó a un punto de colapso emocional. Durante meses vivió casi aislada en un hotel de Estambul, desplazándose únicamente entre el set y su habitación. La presión de interpretar constantemente a Hürrem Sultan, uno de los personajes más complejos de la televisión turca, terminó afectando su salud mental y física. En el episodio número 100, sin previo aviso, abandonó la serie, dejando al equipo en medio del caos. Su papel fue asumido posteriormente por la actriz Bade Persin, quien interpretó una versión más madura de Hürrem, marcando el cierre abrupto de una etapa que había definido su carrera. El agotamiento de Meryem no fue producto de un simple cansancio. Era el resultado de una rutina que la había privado de vida social, descanso y privacidad. En entrevistas posteriores reconoció que había perdido la conexión con su propia identidad, sintiendo que vivía únicamente a través del personaje. Además, comenzaron a surgir tensiones en torno a diferencias salariales con el protagonista Halit Ergenç. A pesar de ser el rostro principal de la serie, ella ganaba menos, lo que la llevó a cuestionar la equidad dentro de la industria. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos medios turcos insinuaron que su salida se debía a exigencias económicas o conflictos personales. Sin embargo, su entonces prometido, Can Ateş, desmintió las acusaciones, explicando que existían disputas contractuales y preocupaciones reales por su bienestar. La prensa, sin embargo, fue implacable. Titulares la describieron como una actriz inestable, y el público quedó dividido entre comprensión y decepción. De regreso en Berlín, Meryem se refugió en su familia y buscó ayuda profesional. Inició un proceso terapéutico para superar el estrés y la depresión que la fama había acentuado. Durante más de un año rechazó ofertas de trabajo, convencida de que necesitaba reconectarse consigo misma antes de volver a actuar. En ese tiempo reflexionó sobre la estructura de la televisión turca, caracterizada por horarios implacables y exigencias que priorizan la producción sobre la salud de los artistas. Su experiencia se convirtió en un punto de inflexión. Comprendió que la fama puede ser tan destructiva como adictiva y decidió ser más selectiva con los proyectos que aceptaría. Aunque muchos fans lamentaron su ausencia, Meryem ganó una nueva perspectiva sobre la vida. Se enfocó en su bienestar, en su familia y en su crecimiento interior. Cuando finalmente regresó a la actuación, lo hizo con un sentido renovado de propósito. Su caída no había sido el final, sino una pausa necesaria para redescubrir quién era fuera de los reflectores. A partir de ese momento, Meryem prometió nunca más sacrificar su salud emocional por un papel, por exitoso que fuera. El éxito de Muhteşem Yzyl trajo consigo no solo admiración, sino también fuertes controversias. En 2012, el entonces primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan condenó públicamente la serie, acusándola de distorsionar la imagen del sultán Suleimán al mostrarlo como un hombre mujeriego y aficionado al vino. Su declaración generó un intenso debate en la sociedad turca,
dividiendo a los espectadores entre defensores de la libertad artística y sectores conservadores que pedían su censura. Merim, sin buscarlo, se encontró en el centro de una discusión sobre moralidad, historia y religión que trascendió fronteras, llegando incluso a países como Egipto y Pakistán. Su repentina salida de la serie en 2013 solo alimentó el fuego mediático. Los tabloides publicaron supuestas disputas con los productores, correos filtrados desde hoteles y teorías sobre crisis personales. Algunos medios la tildaron de caprichosa, mientras otros la defendían como víctima de una industria dominada por hombres. Aquella etapa mostró las dificultades que enfrentan las mujeres en el mundo del espectáculo, donde la presión pública suele ser más dura y persistente. Años más tarde, en 2020, Merim volvió a ser blanco de críticas. Al anunciar su segunda maternidad como madre soltera, ciertos medios conservadores turcos la atacaron por considerarla un ejemplo de inmoralidad. La controversia alcanzó tal nivel que se abrió una investigación periodística contra el editor principal de uno de los diarios más influyentes, acusado de sexismo. Merim no respondió con confrontación, sino con serenidad, reafirmando su compromiso con una visión moderna de la familia y de los valores personales. En 2024, un nuevo episodio generó titulares. Fue invitada a un evento privado en Riad, Arabia Saudita, por una suma cercana a los 470.000 riales por unas pocas horas de presencia. Las redes sociales se llenaron de comentarios que la acusaban de elitismo, aunque ella explicó que se trataba de un encuentro cultural destinado a fortalecer lazos entre artistas y patrocinadores. Estas polémicas, documentadas por medios como Rieti Variety, mostraron el lado humano de Merim Uzerli. Detrás de la actriz exitosa había una mujer que aprendía a navegar entre la admiración y la crítica, entre la libertad y la responsabilidad pública. Cada escándalo la transformó en alguien más fuerte, más consciente de su influencia y decidida a usar su voz en favor de causas que reflejan su autenticidad. La historia personal de Merim Uzerli está marcada por relaciones complejas y una maternidad llena de desafíos, pero también de crecimiento interior. Su vínculo más recordado fue con el empresario turco Kanates, con quien vivió una relación intensa y breve. Durante su embarazo, la situación se volvió insostenible. Ates, que en un principio había apoyado la idea de formar una familia, cambió de actitud y le pidió que interrumpiera la gestación. Merim, profundamente herida, decidió continuar sola. El 10 de febrero de 2014 nació su hija Lara Gemine en Estambul. Poco después, se trasladó a Berlín, donde inició una nueva vida como madre soltera, enfrentando el miedo, la responsabilidad y la soledad. Aquella etapa la obligó a descubrir una fuerza que no sabía que poseía. La maternidad transformó su manera de ver el amor y la familia. Aunque el dolor de la ruptura fue grande, Merim convirtió la experiencia en un motor de independencia. Con el tiempo, regresó al trabajo equilibrando los rodajes con la crianza de su hija. En entrevistas habló de noches sin dormir, de ansiedad y de cómo la maternidad le dio sentido en medio del caos. Sin embargo, su vida sentimental siguió siendo inestable. En 2016 mantuvo una relación con el actor Alp Özkan, que atrajo la atención de los medios, pero terminó al poco tiempo. También circularon rumores sobre romances con Çağlar Ertuğrul y Ozan Güven, aunque ninguno se consolidó. La fama complicaba la intimidad. Las cámaras la seguían a todas partes, y cada gesto era analizado. Merim comprendió que mantener una relación en ese entorno requería más que amor, necesitaba paciencia, comprensión y confianza, elementos difíciles de encontrar en la industria del entretenimiento. En 2021, anunció el nacimiento de su segunda hija, Lily Koch, fruto de su relación con un hombre estadounidense cuya identidad prefirió mantener en privado. En ese momento, la actriz reafirmó su decisión de vivir la maternidad según sus propios términos. Defendió la idea de los lazos elegidos por amor y no por imposición social. Su madre, Ursula, y su hermana Canan se convirtieron en pilares fundamentales, ayudándola a criar a las niñas en un ambiente afectuoso y equilibrado. La relación con sus hermanos siguió siendo una fuente de estabilidad. Con Canan compartía una conexión artística y emocional que la inspiraba a seguir creando. Juntas, exploraban la música, la actuación y la importancia del arte como refugio. En retrospectiva, Merim veía cada ruptura como una lección de crecimiento.
Aprendió a transformar el dolor en fuerza, la pérdida en claridad y la maternidad en una fuente inagotable de amor. Su prioridad dejó de ser la aprobación pública para centrarse en el bienestar de sus hijas. Hoy, su hogar en Berlín combina risas, arte y serenidad, reflejando una mujer que, tras muchas caídas, descubrió que su verdadero éxito es la vida que construyó junto a sus hijas. El éxito tiene un precio, y en el caso de Mary Muserly, ese precio fue su salud. En 2013, durante las grabaciones de Mutessen YZYL, su cuerpo y su mente colapsaron. Diagnosticada con agotamiento extremo, fue trasladada a una clínica psiquiátrica en Berlín. Los síntomas eran graves: fatiga crónica, insomnio, ansiedad y episodios de despersonalización. Tras el episodio número 100, perdió la conciencia en el set, señal inequívoca de que su mente ya no podía sostener el ritmo. Los médicos le explicaron que sufría de un burnout severo, una mezcla de estrés, presión mediática y pérdida de identidad después de años interpretando a Hürrem Sultan sin descanso. Después del nacimiento de su hija Lara en 2014, su salud mental volvió a tambalearse. La depresión posparto la sumergió en un periodo de profunda tristeza y aislamiento. Mary confesó que la fama había amplificado sus miedos, convirtiendo cada crítica en una herida emocional. Los fans que la seguían constantemente la hacían sentirse observada incluso en su intimidad. Para sanar, decidió alejarse del foco mediático y dedicarse por completo a su recuperación. Durante un año completo, se sometió a terapia intensiva y se concentró en reconstruir su equilibrio mental. Su carácter introspectivo y su infancia multicultural, marcada por el sentimiento de estar dividida entre dos mundos, habían contribuido a su vulnerabilidad. Sin embargo, esa misma dualidad le dio herramientas para reinventarse. Descubrió el mindfulness, la meditación y el valor del silencio. En lugar de esconder sus problemas, comenzó a hablar abiertamente de ellos, convirtiéndose en defensora de la salud mental dentro de la industria. Durante la pandemia de 2020, experimentó recaídas de ansiedad, pero logró enfrentarlas con nuevas rutinas. Dedicó tiempo a la fotografía, al arte, sobre todo, a sus hijas. Su vida cotidiana se convirtió en una terapia continua, en un espacio donde podía sanar sin la presión de los reflectores. Participó en conferencias como la Wii Convention, donde habló sobre cómo transformar la vulnerabilidad en fortaleza y sobre la importancia de reconocer las propias limitaciones. Estos desafíos redefinieron su carrera. Aprendió a establecer límites claros, a elegir proyectos que respetaran su bienestar y a rechazar la idea de que el éxito exige sacrificio emocional. Su papel en la serie RU en 2024 marcó una nueva etapa, una Mary consciente, serena y en paz consigo misma. Ya no buscaba la perfección, sino el equilibrio, y en ese proceso se convirtió en ejemplo de resiliencia y esperanza. A lo largo de su carrera, Mary Muserly ha vivido bajo el escrutinio constante de los medios, y su imagen pública se ha convertido en un tema de debate casi tan relevante como su talento. A mediados de los años 2010, decidió someterse a una serie de intervenciones estéticas moderadas con el objetivo de adaptar su apariencia a los estándares visuales de la televisión turca. Entre los procedimientos más comentados estuvieron una rinoplastia, la modelación de labios y pequeños ajustes en la zona de los ojos. Según reportes de medios como Voz, estas modificaciones formaban parte de una búsqueda por una fisonomía más armónica que le permitiera interpretar personajes con mayor versatilidad. Sin embargo, el público reaccionó de manera intensa. En 2019, tras varias apariciones públicas, surgieron críticas por supuestas 4 cirugías labiales y 3 intervenciones en la mandíbula, además de rellenos en las mejillas. Las redes sociales se llenaron de comparaciones entre su imagen original y su nueva apariencia. Muchos admiradores expresaron tristeza por lo que consideraban una pérdida de sus rasgos naturales, mientras otros defendían su derecho a decidir sobre su cuerpo. Ante la presión mediática, Mary habló con honestidad y reconoció haber cometido excesos influenciada por los estándares de belleza de la industria. Consultó especialistas en Estambul para revertir algunos de los procedimientos y recuperar un aspecto más natural. El Botox se convirtió en parte de su rutina a partir de los 30 años, principalmente como una herramienta preventiva contra las líneas de expresión. Al mismo tiempo, continuaba tratando los efectos secundarios del burnout que había sufrido años antes.
En varias entrevistas explicó que complementaba los cuidados estéticos con terapias vitamínicas, descanso y una alimentación equilibrada. Para ella, la belleza debía entenderse como una forma de bienestar integral, no solo como una cuestión de apariencia. En 2023, tras recibir comentarios negativos sobre su rostro durante audiciones internacionales, decidió redefinir su relación con la estética. Explicó que las transformaciones físicas no respondían a inseguridades, sino a una etapa de exploración personal. Sin embargo, eligió un nuevo camino centrado en tratamientos no invasivos, como la terapia facial, la acupuntura y la estimulación natural de la piel. Su discurso evolucionó hacia la aceptación de la edad como parte del proceso vital, abriendo debates sobre cómo la industria exige perfección a las mujeres y castiga cualquier cambio. Las intervenciones de Merim, aunque controversiales, expusieron las presiones silenciosas de la fama. En lugar de esconderse, transformó las críticas en conversaciones sobre salud mental y autoimagen. Hoy promueve una visión más humana del envejecimiento, donde el equilibrio emocional pesa más que la apariencia. Así, cada cicatriz, cada cambio, se volvió símbolo de una mujer que aprendió a reconciliar su identidad con su reflejo. Las pérdidas marcaron profundamente la vida de Mary Usserly. En noviembre de 2013, mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de su carrera, recibió la noticia de la muerte de su abuela paterna en Estambul. La mujer tenía 87 años y había sido un pilar en la infancia de Merim, quien la recordaba por sus historias sobre la vida en Turquía y por su calidez. Su fallecimiento coincidió con el colapso emocional que obligó a la actriz a dejar Muhteşem YZYL, generando un duelo doble, la pérdida familiar y la profesional. En Berlín, sola y agotada, encontró en el recuerdo de su abuela un refugio para reconectarse con sus raíces turcas. Un año antes, en 2012, había sufrido otra gran pérdida, la muerte de Meral Okey, la guionista que la había descubierto y confiado en su talento para interpretar a Hürrem Sultan. Meral falleció de cáncer de pulmón, dejando un vacío irreparable en la producción y en la vida de Merim. En numerosas entrevistas expresó cuánto la admiraba, considerándola una guía y una amiga que la impulsó a creer en sí misma. Su ausencia provocó en Merim un silencio creativo que tardó años en superar. También vivió la muerte de su bisabuela croata, una figura lejana pero simbólicamente importante en su historia familiar. Aquella pérdida coincidió con su embarazo de Lara, etapa en la que Merim reflexionó sobre el legado de las mujeres de su familia. Entre recuerdos y emociones, comprendió que su linaje multicultural era una fuente de fortaleza y sentido de pertenencia. Estas muertes, documentadas en fuentes como IMDb y biografías turcas, fortalecieron su conciencia sobre la fugacidad de la vida. A partir de entonces, la maternidad se volvió para ella una forma de continuidad emocional. En 2018, protagonizó la película Koban, cuyo mensaje sobre la naturaleza y la empatía fue una manera de rendir homenaje a quienes habían marcado su camino. Los beneficios del filme fueron donados a causas de salud, reflejando su deseo de transformar el dolor en acción. El duelo moldeó su carácter. Aprendió a aceptar la pérdida no como un final, sino como un puente hacia la compasión. En años recientes se unió a la Fundación AVAP, donde colabora en proyectos de ayuda humanitaria. A través de estas experiencias, Merim convirtió la tristeza en propósito, demostrando que incluso en el silencio del luto puede nacer una fuerza que inspira a otros. Cuando Merim Usserly dejó Muhteşem YZYL en 2013, su vida cambió por completo. Pasó de ser una de las actrices más populares de Turquía a una mujer que necesitaba desaparecer del mundo por un tiempo. Regresó a Berlín, su ciudad natal, buscando tratamiento médico y un refugio emocional. Durante un año entero vivió prácticamente aislada, lejos de los focos y del bullicio mediático. Su rutina consistía en sesiones de terapia, caminatas solitarias por parques y largas horas de introspección. Aquel silencio fue terapéutico, pero también aterrador. Por primera vez, temió volverse irrelevante en una industria que olvida rápido. Sin embargo, fue en esa pausa donde comenzó a reconstruirse desde dentro. Las dificultades económicas no eran nuevas para ella. En 2008, antes de alcanzar la fama, ya había enfrentado una etapa de precariedad en Hamburgo. Mientras estudiaba actuación en el Schauspiel Studio Ofrece,
trabajaba en empleos esporádicos para pagar el alquiler y acumuló una deuda de 10.000 euros. Vivía en pequeños apartamentos compartidos y a veces tenía que elegir entre pagar clases o comer adecuadamente. Rechazó papeles mal remunerados, convencida de que su talento merecía respeto. Aquellos años forjaron su disciplina y le enseñaron el valor de resistir cuando todo parece incierto. En 2014, tras separarse de Canates y embarazada de Lara, la inseguridad económica volvió a golpearla. Su expareja se desvinculó emocional y financieramente, dejándola sola para enfrentar la maternidad. Merim dependió de los ahorros que había guardado y del apoyo de su familia. Fue una etapa frágil, en la que la ansiedad por el futuro se mezclaba con el amor incondicional hacia su hija por nacer. Esa experiencia la hizo redefinir sus prioridades, ya no buscaba reconocimiento inmediato, sino estabilidad emocional y seguridad para su hogar. Entre 2014 y 2015 firmó un contrato con la productora O3 Media, pero los proyectos tardaron en materializarse. Mientras tanto, los medios turcos especulaban sobre su supuesto retiro, generando rumores sobre su salud y su carrera. Esa exposición constante aumentó su aislamiento. Merim, en lugar de responder, optó por el silencio y el trabajo interno. Años después, explicaría en entrevistas con Hürriyet que ese periodo fue uno de los más formativos de su vida. Aprendió a disfrutar su soledad, a valorar la calma y a descubrir qué quería realmente de la actuación. En 2016 regresó con Star TV, renovada y más segura de sí misma. Desde entonces divide su tiempo entre Berlín e Estambul, creando un equilibrio que protege su bienestar. Aquel hiato que muchos interpretaron como una caída fue, en realidad, un renacimiento silencioso. En la distancia y la soledad, Merim encontró la fuerza para seguir su camino con serenidad y propósito. La historia de Merim Uzerli no puede entenderse sin sus heridas más profundas. En 2013, en pleno auge de su fama, su relación con Canates se transformó en una fuente de dolor. Detrás de la imagen pública de pareja glamorosa se escondían críticas constantes a su cuerpo, presiones estéticas y actitudes controladoras. Durante el embarazo, cuando más necesitaba apoyo, él se alejó. La combinación de estrés, soledad y desgaste emocional la llevó al borde del colapso. En uno de los momentos más oscuros de su vida, intentó acabar con todo, convencida de que solo el silencio podría liberarla del sufrimiento. Sobrevivir a aquel episodio marcó el inicio de su recuperación y el punto en que decidió buscar ayuda profesional. Su proceso terapéutico reveló otro conflicto, la fusión entre ella y su personaje. Tras 3 años interpretando a Hürrem Sultan, había perdido la frontera entre la ficción y su propia identidad. En entrevistas posteriores reconoció que llegó a enamorarse del ideal de Süleyman, el personaje interpretado por Ali Tergenk, proyectando en él deseos y emociones reales. Al entenderlo, se dio cuenta de que su amor era hacia una ilusión, no hacia una persona. Este descubrimiento, doloroso pero liberador, la impulsó a trabajar en su autoestima y en su independencia emocional. Durante ese periodo, los ataques mediáticos fueron constantes. La prensa turca la señaló como inestable, mientras las redes sociales juzgaban cada decisión suya. La exposición se volvió insoportable. En 2018, en una entrevista con Telegraphy, confesó que había sentido una pérdida total de sí misma. La depresión posparto, sumada a la ansiedad y la soledad, la alejaron de sus círculos sociales. Sin embargo, con el tiempo transformó su dolor en aprendizaje. Merim comenzó a hablar públicamente sobre salud mental, autocompasión y límites personales. En la conferencia We Convention de 2024 relató cómo los fracasos se convirtieron en combustible para un éxito más honesto. Su testimonio inspiró a muchas mujeres a reconocer sus propias vulnerabilidades sin vergüenza. Hoy, Merim ha convertido sus cicatrices en arte. En proyectos recientes como R.U., estrenado en 2024 y renovado para 2025, y en The Zakir Pasa Family, ha canalizado su pasado en interpretaciones cargadas de verdad emocional. Cada papel refleja una parte de su historia, la mujer que cayó, la que sanó y la que renació. Lejos de la idealización, su vida se ha convertido en una narrativa de resiliencia. Merim Uzerli no solo sobrevivió a la tormenta, sino que aprendió a bailar bajo la lluvia, encontrando en sus desilusiones la fuente de su auténtica fuerza interior.
Y esta fue la triste noticia sobre Meryem Uzerli que acaba de ser confirmada. Esperamos que todo se resuelva de la mejor manera posible. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció este video? Deja tu comentario aquí abajo contando tu opinión y enviando buenas energías a Meryem. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para recibir de primera mano todas las novedades sobre tus artistas favoritos. Hasta el próximo video.